بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد اللهم صل على Muhammad وعلى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bien, nuevamente bienvenidos a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Vamos a continuar viendo algunas de las cosas que invalidan nuestro rezo. Bien, nos faltan algunos puntos y esta clase espero que sea más escueta que la anterior, va a ser un poco más cortita. Y bueno, el hecho de reír o llorar durante el rezo. Bien, si reímos y sale un sonido y lo estamos haciendo a propósito, digamos, intencionalmente, o sea, no intentamos pararlo, eso anula el rezo. Nos reímos, hacemos una carcajada o nos reímos con sonido, eso anula el rezo. El hecho de sonreír no, o por ejemplo nos tentamos, lo que fuese, pero contenemos el sonido de la risa, eso no anula el rezo. Cuando lloramos por cuestiones del mundo, por más que sean cosas muy dolorosas, nuevamente también anulan por ahí. Nos recordamos algo que nos causa dolor, un familiar, el fallecimiento de alguien o demás, eso debemos tratar de contenerlo y no llorar, no permitir que caigan lágrimas, digamos, durante el rezo, porque anulan el rezo. Ahora bien, si nuestro rezo es por miedo a Dios o por una cuestión de estar en un estado de un agradecimiento a Dios muy grande, o puede ser también porque temamos al infierno, nos ataca un estado así de... caemos en un estado así de recuerdo de lo que es el castigo divino y demás. En ese caso, el hecho de llorar no rompe el rezo, no lo invalida. Bien, el caso de girar, cambiar la dirección de la qibla. Estamos en la qibla, giramos nuestra cabeza completamente para un lado, digamos. Si lo hacemos a propósito, eso rompe el rezo. Estamos rezando y de golpe giré completamente la cabeza hacia un lado, rompe el rezo, digamos, lo invalida. Ahora bien, si lo hacemos sin intención, es una por precaución obligatoria deberíamos volver a rezar, pero como hablamos siempre antes, digamos, debemos terminar aunque se desarraca y después recién hacer el rezo. La precaución obligatoria implica que puede llegar a tener dos estados, como habíamos dicho antes, pero por precaución hacemos estos dos estados. El hecho, por ejemplo, terminamos ese rezo y después lo hacemos nuevamente. O sea, si por ejemplo hicimos esto sin intención y cortamos el rezo automáticamente, estamos cometiendo un pecado, estamos cometiendo un haram, debemos terminarla. Entonces, esa es la precaución obligatoria. Ahora, el hecho de romper el orden o la secuencia del rezo, ¿cómo es esto? Por ejemplo, una persona aplaude, se pone a aplaudir durante el rezo, por ejemplo, no sé, quiere llamar la atención de alguien que se está yendo, aplaude, eso rompe el rezo. Salta, medio loco, pero bueno, se pone a saltar en el rezo, también rompe, digamos, esta secuencia o el orden que debería tener una persona mientras reza.
Cuando uno reza de forma muy, muy bajita, que ya no hay sonido, y eso también rompe el rezo, digamos. Debe tener, se puede susurrar, que es la forma de rezar, por más que estemos durante los rezos del mediodía y la tarde, que se deben hacer en silencio. El hecho de hacerlo en silencio no implica que estemos 100%, digamos, rezando mentalmente, digamos. Debemos hacer un susurro de forma tal que podamos seguir el orden y tengamos una conciencia plena de lo que estamos haciendo. Pero no por eso quiere decir que lo hagamos en voz alta o voz baja, no, es un susurro. En el caso de los rezos del mediodía y de la tarde para los hombres, bueno, para las mujeres, en la mayoría de los rezos, siempre y cuando se esté en presencia de gente que no es mahram, digamos. Bien. اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها وكل مشيئتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها. El hecho de abandonar el rezo, cortar el rezo, por una cuestión de proteger nuestra vida, por ejemplo, estamos rezando y Dios no lo quiera, entra un loco en la mezquita. En nuestros países pasa solo, inshallah que nunca pase, no, nunca pasa, inshallah, en nuestros países, pero bueno, en otros países puede pasar. Uno está rezando y me parece un tipo con una ametralladora y empieza a matar a gente. ¿Qué hacemos? Corremos, obviamente, es obligatorio salvar nuestra vida. Y no es que, digamos, está permitido, no, es obligatorio salvar nuestra vida. Lo mismo si vemos que hay una persona que puede perder la vida. Por ejemplo, estamos rezando cerca de la calle y vemos que una persona medio dormida, distraída, un nene, por ejemplo, empieza a cruzar la calle. Obviamente corremos para tratar de salvarlo, no nos vamos a quedar mirando, estoy rezando, que lo pise un coche. No, así no es. Bien. Entonces, también pasa cuando, por ejemplo, nos pueden llegar a robar algo que tiene un valor importante. Por ejemplo, nuevamente, estoy rezando en una mezquita está la puerta abierta, o en un patio puede ser, y está en nuestro auto, por ejemplo, que es un bien que tiene un valor importante, digamos, y viene una persona y se mete en el auto para robarnos. ¿Qué hacemos? Corremos y lo buscamos. O tenemos un bolso y sabemos que ahí tenemos todo nuestro sueldo del mes y lo hemos dejado a una distancia importante. Vemos que una persona viene y agarra el bolso. En ese caso debemos romper el rezo y ir a buscarlo. Bien, ahora hay otro caso que es bastante famoso, que es bastante conocido, una de las condiciones, pero famoso no es. ¿Qué pasa si nosotros somos deudores, le debemos plata a alguien y esta persona nos anda persiguiendo porque lamentablemente no hemos tenido ese dinero, no se le hemos dado, está enojada o está enojada o no está enojada, necesita ese dinero, y da la casualidad o la consecuencia de que nosotros la tenemos, la circunstancia de que la tenemos esa plata, nos viene a pedir la plata durante el rezo y está impaciente. Bien, si tenemos la plata en el bolsillo, podemos meter la mano en el bolsillo y dársela en el momento del rezo sin romper el rezo. Ahora bien, si nuestra plata está lejos y esta persona está apurada, debemos romper el rezo e ir y pagársela. Ahora bien, eso siempre y cuando, por ejemplo, quede tiempo para rezar después del... Por ejemplo, queda tiempo después, digamos. No es que me quedan 5 minutos para rezar y yo estoy rezando y viene y me pide plata y yo rompo el rezo. No, si es la última oportunidad que tengo en cuestión de tiempo para rezar, termino el rezo y después le pago. Pero si tengo tiempo, debo romper el rezo y pagar la deuda. Es obligatorio pagar nuestras deudas. Bien. Otro ejemplo que puede pasar es en el caso de que la mezquita esté en un estado de impureza. Por ejemplo, en nuestros países puede pasar muy comúnmente.
estoy rezando, entra un perro y lamentablemente se pone a hacer sus necesidades. O un niño chiquito, no entiende nada, entra y pone a hacer sus necesidades en un rincón. ¿Qué hago? Nuevamente, si hay tiempo, digamos, para hacer el rezo después, debemos romper el rezo y correr, echar al perro obviamente y limpiar, digamos, o al niño, tomarlo, tratar de llevarlo con su madre o con su padre, o si es nuestro hijo, llevarlo afuera también y limpiar lo que ha ensuciado, lo que ha impurificado y recién después hacer el rezo. Eso siempre y cuando tengamos rezo. Si no hay, tengamos tiempo. Si no hay tiempo, terminamos nuestro rezo y después hacemos esto. Bien, ahora bien, en el caso de que, esto que habíamos dicho, de que hay alguna de nuestras pertenencias y alguien la está por robar, si es algo que no tiene valor, o es un valor que no tiene ningún tipo de importancia, no debemos romperlo. Por ejemplo, es muy común, bueno, en Irán o en otros lugares también, estamos rezando y es por alguna conmemoración de alguna fecha especial, dan un té o dan un pequeño, algo dulce, digamos, para comer, para festejar ese día. Nos lo ponen enfrente, cosa de que cuando terminemos vamos a, digamos, a comerlo. Y estamos rezando y viene alguien y nos agarra el pastelito o el té, lo que sea. Obviamente que eso no amerita romper el rezo por un simple pastelito, un té o lo que fuese. O otras cosas por el estilo, digamos. Bien, el hecho de cruzar los brazos, como hacen nuestros hermanos Sunna, como habíamos dicho antes, eso también anula el rezo. El hecho de decir Amín después de la Surah Hamd o Fatiha o la apertura, si por ejemplo éramos sunnas antes y nos hemos hecho shías y nos sale de forma automática y sin intención, no rompe el rezo. Se cuenta como lo que habíamos hablado antes, hablar o decir una palabra sin intención. Pero si lo hacemos con intención, porque decimos, yo esta parte considero que en el fiqh sunna es más correcto. No, si seguimos la jurisprudencia shia, dentro de la jurisprudencia shia, ese amín después de la sura, la apertura o el fatiha, rompe el rezo. Con lo cual, si hemos decidido seguir la jurisprudencia shia, debemos abandonar esa práctica. Bien, las cosas que son makruh o aborrecibles durante el rezo. Cerrar los ojos. Estoy rezando y cierro los ojos. Es muy común igual que nosotros veamos que algunos de los nuestros grandes guías, por ejemplo el líder, uno lo ve, al líder de la Revolución Islámica, lo ve que a veces tiene los ojos tornados, lo que no quiere decir cerrados completamente. Por ahí están 60% cerrados, o la mitad cerrados, la mitad abiertos, pero no están 100% cerrados. Siempre entra se puede ver que puede ver frente a él. Jugar con los dedos, ponerse a mover los dedos, hacer ruido con los dedos, esas cosas también es makruh. Alguien nos está hablando y nosotros estamos haciendo la sura, por ejemplo, Bismillahirrahmanirrahim, para escuchar lo que nos dice, o no sé, estamos viendo un partido de fútbol y gritan gol, quiero escuchar, ¿quién hizo el gol? Bajé la voz para escuchar, no, eso también es aborrecible o no preferible. De hecho, es preferible directamente quitarle el volumen al televisor de forma tal que podamos concentrarnos en el rezo. Pero bueno, en el caso de girar la cabeza un poco, eso no rompe, si es un poquito, no dijimos completamente, la giré un poquito, no rompe el rezo, pero nuevamente es como girar la intención de lo que es la qibla, con lo cual eso nuevamente es aborrecible. No rompe el rezo, aun cuando lo hemos hecho a propósito, si giramos un poquito nomás, pero es aborrecible o makruh. Bueno, y hemos terminado por la clase de hoy, espero que haya sido claro. Terminamos esta clase con un saludo al profeta Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا كاشف